Bienvenidos a todos, bienvenidos a aquellos también que están por primera vez, sí, aquellas que ya son, veo caras conocidas. Lo bueno de este formato de Zoom es que puedo ver caras conocidas y en el otro siempre me siento medio solo, ¿no? Porque como en YouTube no tengo la posibilidad de conectarme con sus caras, esto le da otro color a esta charla, ¿no? La hace un poco más íntima, si se quiere, así como me encanta, más familiar. Muchas caras conocidas, caras amigas, bueno, saludos a todos, ¿sí? Y bueno, y como les decía, bienvenidos a aquellos que están aquí por primera vez. Esta charla pretende de alguna manera dar información, como siempre digo, que nos sirva a todos para mejorar nuestra calidad de vida, para de alguna manera hacer pequeños ajustes, pero la de hoy en particular tiene una orientación específica que está ligada a una actividad que quizás muchos de ustedes conocen, seguramente más de uno de ustedes se debe haber hecho en algún momento alguna evaluación de composición corporal o un escáner de composición corporal, de eso se trata. Y vamos a hablar de ese tema en particular. Para los que no me conocen y que están, como les digo, por primera vez, mi nombre es Pascual de Pietro, soy médico, soy cardiólogo, deportólogo, ya hace más de 18 años que me he sumado a este proyecto increíble que se llama Herbalife. Y hoy les voy a contar un poquitito una temática, como les decía recién, que está relacionada precisamente con una de nuestras acciones, yo creo, más poderosas en los últimos años en pos de mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto tiene que ver con los escáneres de composición corporal o las evaluaciones de composición corporal o evaluaciones de bienestar también, ¿por qué no? Que hacemos en las comunidades, actividades que están ligadas precisamente a identificar o por lo menos orientar a las personas en su composición corporal, que es la temática que vamos a tocar hoy. Entonces, esta charla no es la primera vez que la doy ya hace muchos años que vengo dándola con otras denominaciones. Si se quiere, esta va a tener un reajuste porque está muy actualizada también, porque es un tema muy actual en realidad. Todo lo que está ligado a la composición corporal ha adquirido en los últimos 3 o 4 años, les diré, quizás un protagonismo que va más allá de la simple frecuencia de publicaciones, que es lo que uno lee como médico, sino que hoy por hoy se ha transformado de alguna forma, el respaldo o la confirmación de lo que veníamos trabajando ya hace ya mucho tiempo en cuanto al concepto fundamental en la mejor calidad de vida de las personas o en su mejor condición física. Y esto es, no es tanto el peso la cuestión, sino es la composición corporal la que realmente nos interesa resolver. O sea, y esto básicamente utiliza una frase conocida por todos, que no es cuestión de peso, para mí particularmente, sino que es una cuestión de composición corporal. Y esto se traduce en un hecho que incluso hoy mismo distintos consensos ya han logrado un acuerdo, quitándole valor al peso como objetivo fundamental e incluso a datos como vamos a ver más adelante, por ejemplo, como es el índice de masa corporal, que es una variable que los médicos incluso usamos mucho y que utilizamos en general para referirnos a las clasificaciones, ¿no? Cuando ordenamos a las personas con sobrepeso, con obesidad, en sus distintos grados, o bajo peso. Y el índice de masa corporal ha sido siempre el punto de referencia para nosotros. Hoy por hoy, eso habla más que nada de volumen de corporal y no tanto de su composición, que es lo que nos interesa. Y este gráfico, esta imagen es bastante clara en esto. Estas dos personas, la del centro y la de la derecha para ustedes, tienen básicamente el mismo peso, pero su composición corporal, en lo que se refiere al dato esencial que nos interesa, que es la grasa, no es la misma. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Sí? ¿Cómo vamos a dividir los temas un poco para que ustedes vayan ya anticipándose, ¿no? El tema de qué ordenamiento pretendí darle a esta charla en particular, diferente a las otras. En principio vamos a hablar obviamente de la importancia de conocer la composición corporal. Si es importante o no, vamos a darnos cuenta de que sí, que es muy importante, cómo se mide y cuáles son los recursos que utilizamos para eso. Vamos a ver incluso también cómo es la composición corporal en distintos momentos de la vida, que yo creo que también es un tema importante porque no es, obviamente, es un punto fundamental a considerar en el momento en el momento en que vos estás en ahora, y en función de tu composición corporal actual en el momento de la vida que estés viviendo, obviamente el ajuste que corresponde, que no es el mismo para todos.
¿sí? Y por último, vamos a tocar 10 consejos para mejorar tu composición corporal que espero te sean de mucha utilidad. Entonces, vamos a arrancar con el primer punto, que es la importancia de conocer tu composición corporal, ¿no? Obviamente que la composición corporal toma como referencia el porcentaje de grasa como el dato fundamental y esencial sobre el cual gira todo, ¿sí? Es decir, el conocer tu porcentaje de grasa, de hecho, hoy es el dato que nos define como con sobrepeso u obesidad o preobesidad, como se le ha dado a llamar también. Es decir, el tener una composición corporal correcta va a resultar en un peso correcto, ¿sí? Una composición corporal correcta en función del nivel de actividad que estés teniendo. Es decir, no va a ser el mismo peso para una misma persona con la misma estatura, por ejemplo, que en un deportista que juega rugby a una persona que tiene una vida más sedentaria. La composición corporal es la que determina en el contexto saludable, obviamente de eso estamos hablando de la persona, el peso correcto para esa composición corporal. Es decir, y esto es lo interesante, el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación increíble y de hecho la obesidad en todas sus expresiones es una muestra clara de cómo se adapta, ¿sí? Precisamente adapta su composición corporal ante una realidad que es la realidad alimenticia que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Ahora, cuando uno quiere analizar composición corporal, obviamente se puede meter en espacios muy complejos, ¿sí? La composición corporal como tal se puede analizar desde distintos puntos de vista, desde un nivel atómico, como bien dibuja el gráfico que les estoy mostrando acá, ¿sí? Hasta un nivel mucho más amplio, si se quiere, ¿no? Obviamente no vamos a entrar a analizarlo en ese detalle, pero de alguna forma el concepto en sí, y esto es interesante desde el punto de vista de la composición química del organismo, es que un ser humano de alguna manera está formado por los materiales, ¿sí? Que consume. Somos lo que comemos. Esta es una expresión que surge incluso de este artículo de Grande y Case, en donde claramente lo que se planteó es esto, ¿no? Un análisis químico completo de la composición corporal del ser humano indica que está formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos. Pues no olvidemos que el hombre finalmente es producto de su propia nutrición. Este dato es un dato fundamental para ir entendiendo cómo y de qué manera podemos llegar a ser lo que somos, ¿no? Cuando uno analiza la composición final del ser humano, claramente uno debería ordenarnos, y quizá pudiéramos ordenarnos de esta manera, ¿no? ¿Cuántos somos de proteína? ¿Cuántos somos de grasa? ¿Cuánto de nuestro peso en una persona de 65 kilos, como ven ahí, corresponden a minerales o cuánto a agua? Pero en realidad todos estos componentes constituyen toda una estructura biológica que está viva, obviamente, y que interactúan entre ellos. Lo importante es saber que hay que respetar ciertas proporciones y que esas proporciones son las que van a definir nuestra condición de salud hoy día. Hoy no hay nada, no hay una variable de las que medimos habitualmente cuando analizamos a una persona, cuando examinamos a una persona, que es su composición corporal para definir su condición de salud. De hecho, es un dato que no se ha utilizado frecuentemente y que hoy por hoy, y nosotros ya hace muchos años en Herbalife venimos utilizando como un punto de referencia para diseñar los distintos programas, ¿sí? Que aplican a cada persona de acuerdo a lo que esté buscando. El tema de la grasa, como le dije, es un tema esencial. Ya hemos tocado el tema grasa. Hemos hablado un poco de la importancia del nutriente como tal y cómo y de qué manera se distribuye y la problemática que tenemos con eso. Y esta grasa que mide el dispositivo, en realidad son, o la mayor parte de estos dispositivos o métodos que utilizamos, son dos tipos fundamentalmente. La grasa total, ¿sí? Que es la grasa que tenemos en todo nuestro cuerpo, repartida en distintos espacios, y otra que normalmente no debiera existir, ¿sí? O sea, la grasa es un tejido importante para nuestro sistema, es un tejido que es de almacenamiento de energía, es un tejido que sirve de sustrato para producir hormonas y producir distintos elementos y de alguna manera sustancias que hacen a nuestra vida y a nuestro funcionamiento. Pero la grasa visceral es una localización anómala, una localización que normalmente no debiéramos tener y que hoy por hoy se ubica principalmente a nivel de la piel, a nivel de las vísceras, por eso se la llama visceral también, y una localización más reciente
que se ha analizado más recientemente, que es la localización intramuscular. Esta mioesteatosis, como normalmente se llama, acumulación de grasa entre las fibras musculares, es quizás la expresión de presencia grasa más dañina que nuestro cuerpo tiene en este momento, más allá de la que se puede localizar en hígado, por supuesto, constituyendo ya de por sí el hígado graso, o rodeando nuestro corazón, o distintos órganos, o dentro de nuestras arterias, por ejemplo. De hecho, la presencia de grasa visceral es un determinante, quizás uno de los principales determinantes de riesgo que tenemos. Es decir, más allá de que ahora vamos a ver cómo y de qué manera se puede medir la grasa en total o todas las variables que estamos analizando, lo importante es que si tenés la posibilidad de conocer este dato, es un dato fundamental que te está marcando riesgo, que está marcando pronóstico, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquitito más sobre ese tema. Dijimos, somos lo que comemos y lo que absorbemos también, o sea, nuestro sistema de absorción, que está a nivel intestinal, fundamentalmente, cumple un rol fundamental en la absorción de los nutrientes, por eso cuando hablamos de microbiota insistimos tanto en el cuidado de la microbiota para lograr una buena asimilación de los nutrientes y que sea esta asimilación completa, porque es el sistema de ingreso de todos los nutrientes en general. Pero los tres grandes compartimentos que finalmente a los cuales nos vamos a referir, y esto ya lo he mencionado en otras oportunidades, son estos tres que ven ahí ustedes ahí. La masa grasa, obviamente, como dije, es la protagonista en todo este problema, básicamente. La masa magra, o en realidad debiera llamarse masa libre de grasa, ¿sí? Esto incluye principalmente los músculos, los huesos, la piel y otras estructuras, y el agua que, como ven, dentro de nuestra composición cumple un rol fundamental. Esa imagen que ustedes ven ahí del David de Miguel Ángel, como siempre les digo, intenta mostrar un desarrollo armónico con distribución de cada uno de estos componentes, si se quiere, bastante equilibrada, ¿sí? Balanceada. Ahora bien, ¿cuáles son los valores que consideramos normales cuando hacemos mediciones con los distintos dispositivos o técnicas que se puedan llegar a utilizar? Los valores obviamente deben mantenerse dentro de este entorno porque son los que se consideran normales, como les decía, y si los ponen, y ahí ustedes ya están notando ahí una gran diferencia entre lo que es la composición grasa de la mujer en relación a la composición grasa del hombre. La mujer, por distintas razones estructurales y fisiológicas, tiene un componente graso mucho mayor, ¿sí?, que el del hombre, ¿sí?, por su requerimiento hormonal particularmente. Su estructura física está diseñada precisamente no solamente para sus funciones, sino para la maternidad, y en este sentido las hormonas cumplen un rol también. El tejido graso cumple un rol fundamental. El hombre no tanto, obviamente, y tiene una estructura más muscular, si se quiere, desde su origen, y por ahí los valores de grasa total, a eso me estoy refiriendo, tienden a ser menores en el transcurso de la vida. Como ven ustedes, en ambas situaciones, los porcentajes van aumentando, ¿sí?, particularmente a medida que vamos avanzando en edad. Y esto tiene que ver esencialmente porque también vamos perdiendo músculo. La masa muscular, por el otro lado, es la masa metabólicamente activa, es fundamental para nuestro funcionamiento y debe existir en un balance y equilibrio con el tejido graso para que los sistemas estén ordenados. Esto es un buen punto para entender a veces cómo se diseñan los programas que tu coach seguramente te debe haber diseñado para vos. Medir tu grasa corporal a través de un escáner y conocer tu masa magra, y de acuerdo a tu masa magra hacer el cálculo de cuánta proteína necesita tu cuerpo, forma parte de la importancia de conocer nosotros la composición corporal para adecuar la nutrición a tu condición física específica en función de lo que quieras lograr. Y el tercer componente que dijimos que no es menor, obviamente, es el componente acuoso. El componente agua cumple un rol esencial y fundamental dentro de nuestros sistemas, como ya lo hemos dicho tantas veces, y van a ver ustedes que cumple un papel también en el objetivo que quieras lograr ahora cuando nos lo hicimos en más detalle. Em, en un análisis muy reciente del año pasado, en realidad, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad
marcó ya de por sí una diferencia fundamental en cuanto a qué deberíamos considerar como obesidad y determina que el porcentaje de grasa es el que realmente define finalmente que una persona sea obesa o no lo sea. ¿Sí? Entonces, el considerar este dato fundamental desde el punto de vista inicial y en cuanto al dato que necesitas para poder tomar decisiones en cuanto a tu calidad de vida es fundamental también. Entonces, porcentaje de grasa es donde nos tenemos que concentrar. ¿Cómo medimos o qué técnicas se utilizan para medir la grasa corporal? O en realidad todos los componentes corporales. Hay muchas técnicas, sí, hay métodos que son directos, que no son los que se utilizan básicamente, pues son eh, ya de alguna manera muy complejos y requeriría que tuviéramos que desarmar un cuerpo para entenderlo, pero los métodos indirectos, que son los que se utilizan en general, van desde la tomografía, la resonancia, el DEXA, que es un método de altísima precisión, que se hace el metro patrón para medir para las evaluaciones de composición corporal, pero que es inaccesible, ya que es un dispositivo muy caro, es como un resonador. La cineantropometría, que se utiliza a través de cálculos y a través de un operador, y la bioimpedancia y los cálculos, que estos son datos que hoy por hoy son los más accesibles y que nos permiten llegar a la mayor cantidad de gente. La bioimpedancia es de alguna manera el recurso fundamental que hoy por hoy nos permite, con una precisión muy alta, tener una idea bastante aproximada de la condición y composición física del individuo. ¿Sí? Hay distintos dispositivos con 4 electrodos, con 2 electrodos, pero básicamente lo que hace el aparato es emitir una señal que capta, de alguna manera aprovechando una condición de los tejidos que nos componen, que es la conductividad a estímulos eléctricos. No es que vas a sentir de alguna manera electricidad, ni mucho menos, ya que es una señal mínima, pero esa señal que recorre tu cuerpo la recoge nuevamente el dispositivo a través de esos electrodos, los analiza, ¿sí? Y en función de ese análisis define o determina qué composición o qué tejido es y en qué porcentaje está presente. Sumado a eso, tiene un soft muy importante, de muchísima información, de muchísimos datos que se cruzan entre ellos, que nos permite dar una información bastante clara que después vamos a analizar un poquitito más en detalle. El, eh, Hay técnicas que tienen que ver quizás incluso bastante más accesibles, como son la medición de cintura o la relación cintura-cadera, que también son recursos bastante válidos para definir un poco la grasa visceral, y esto es, que es uno de los problemas, ¿no? Como les comentaba recién, es un dato muy valioso para nosotros. Eh, pero bueno, esto de alguna manera forma parte incluso de la evaluación que cada uno de nosotros puede hacer de sí mismo. Obviamente hay que hacerlo correctamente. Fíjense ustedes que los valores que en general se consideran, ¿sí? Deben ser, obviamente en el caso del varón, menor de 94 centímetros en el diámetro de cintura, ¿sí? Y en el caso de la mujer, menor de 80, perdón, en el caso de la mujer, que también es un dato fundamental, ¿no? Y esto lo relaciona en este caso y en esta tabla con el índice de masa eh, corporal. Ahora bien, obviamente que no es un dato muy preciso también, va a depender un poco cómo se aplique la técnica, pero lo importante y que quiero transmitirle esencialmente es lo siguiente. El escáner de composición corporal de bioimpedancia, que es el que seguramente la parte de ustedes conoce, es quizás el método que hoy por hoy nos permite tener mayor cantidad de información en función de ese concepto de composición corporal que estamos analizando. Desde brindarme el dato como es la grasa visceral, por ejemplo, la masa ósea o la edad metabólica. Sí, son datos que son muy interesantes y valiosos en función de ver incluso cómo va la evolución de la corrección de esa composición corporal, ¿sí? El agua total, la grasa total, ¿sí? Y obviamente también el peso, ¿por qué no? Obviamente tiene mucho que ver, la masa muscular.
todo esto nos permite, todos estos datos nos permiten tener una referencia, una fotografía inicial de tu condición bastante precisa, bastante exacta, que obviamente uno la toma como referencia en pos del plan que cada uno quiera aplicar en su vida. Y esto es un dato también importante. Yo siempre digo lo mismo, si tenés la posibilidad o no te lo ha hecho, no te lo has hecho aún, es importante que te lo hagas, ¿sí? Y es más, siempre le propongo a la gente la prueba, ¿no? De medirse la composición corporal, hacerse el escáner y volver a medirse a los 30 días. Los escáneres que seguramente tu coach te debe haber invitado son absolutamente gratuitos, así que podés participar de ellos cuando quieras, ponerte en contacto con él, y más allá de las decisiones que tomes con respecto a qué planes o no quieras sumar o querer seguir tu vida normal o sin cambios, es muy interesante poder ver cómo afecta esa decisión de acá a 30 días, ¿sí? Y es muy interesante, así que te sugiero que lo hagas porque eso te va a ayudar incluso a tomar decisiones más concretas muchas veces en lo que debemos hacer. Eh, en realidad, en marzo de este año, una revista muy prestigiosa dentro del ambiente médico, que es el The Lancet, publica un nuevo consenso en donde básicamente se define o se redefine la obesidad como el aumento del porcentaje de grasa total, que es lo que les comentaba hoy, ¿no? Incluso de alguna manera fue y sigue siendo y por ahí un dato importante, porque no solamente define la condición de obesidad, sino también la condición de preobesidad, ¿sí? O que antes por ahí englobábamos dentro de los cuadros de sobrepeso, pero en realidad la preobesidad está enmarcada en una población que quizás no se sepa, ¿sí? Con obesidad. ¿Sí? Que quizás no se sepa que tiene aumento del porcentaje de grasa total, que es el obeso oculto. ¿Sí? Más del 25% de la población, les diría que nosotros medimos habitualmente nuestros escáneres y estamos hablando de que son cientos semanales que hacemos, tienen valores de grasa alto a pesar de estar en su peso. Y esto obviamente los expone en una condición preclínica, como decimos los médicos, de riesgo, ¿sí? Una obesidad preclínica que obviamente también hay que tener en cuenta porque estadísticamente están también comprometidos con respecto al riesgo de padecer una gran cantidad de condiciones que generan enfermedad. Y ahora, bueno, vamos a repasar un poquitito todo esto para también tenerlo siempre presente. Siempre hablamos de esto, ¿no? ¿Por qué estamos así? Esto surgió básicamente por nuestros cambios de hábitos, fundamentalmente los alimenticios, que a través de la transición nutricional hicieron que la carga calórica, ¿sí? De calorías vacías y baja densidad nutricional, obviamente es lo que básicamente nos compromete, ¿sí? Y esto es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? La carga de calorías vacías. Y esto de alguna forma ha llevado a que nuestra composición corporal se altere, ¿sí? Críticamente y nuestro cuerpo responda a esa carga calórica, obviamente modificando esa composición, haciendo que el porcentaje de masa grasa sea alto. Este gráfico que ustedes ven ahí es lo que define claramente la obesidad, no tanto la imagen y no tanto la balanza en este momento, ¿sí? Obviamente que si ya estás en esta condición, el riesgo obviamente ya está marcado. El punto es, obviamente, que la condición muchas veces no es tan clara o uno piensa que no lo es y sin embargo los porcentajes de grasa están ahí para mostrarnos que sí está presente el riesgo. La relación de la obesidad o el aumento del porcentaje de grasa, como vamos a llamarlo ahora en esta charla en particular, está íntimamente ligada al síndrome metabólico y a todas las patologías relacionadas con él, ¿no? Desde las cardiovasculares, cerebrovasculares, el cáncer, el ovario poliquístico. Hoy se conocen más de 200 condiciones de enfermedad o de patología, ¿sí? Complicaciones que están ligadas a esta alteración de la composición corporal. Más de 200. Algunas, la mayor parte de ellas, son metabólicas, que son estas en general que ustedes ven ahí, y otras quizás son más mecánicas, por ejemplo, la artrosis de las rodillas o los tobillos, y las problemáticas que tienen que ver con la sobrecarga de peso sobre la estructura, ¿sí? Sobre nuestra estructura. Como sea,
La realidad es que el cuerpo humano se va adaptando y obviamente esos porcentajes son los que definen también un poco lo que vemos. Lo interesante es que a partir del momento en que empezamos a tomar conductas sobre este punto, y acá viene la importancia de corregir nuestra composición corporal, se logran resultados fabulosos en relación a enfermedades que hoy por hoy nos ponen en riesgo. Y esto está claramente demostrado, ¿no es cierto? Tanto como bajando nuestra presión arterial, y esto estoy hablando de un trabajo del 1999, ya del siglo pasado, pero que demostró claramente cuántos efectos beneficiosos logramos simplemente bajando esos 10 kilogramos si fuera de masa grasa, que es la que nos genera daño. Baja los niveles de glucosa, y esto tiene que ver con la problemática metabólica que hablamos siempre, la reducción del colesterol, la mejoría del perfil lipídico, como decimos, la del perfil de colesterol, y quizás, y esto ya le pone un toque mucho más dramático, esta posibilidad de disminuir, ¿sí?, más de un 20% de la mortalidad total. Y en este sentido, obviamente, como siempre digo, hablamos de una condición cuasi, si se quiere, hasta milagrosa, porque uno a veces piensa, qué interesante, pensar que un 20% de reducción de mortalidad implica más años de vida también, y esto es más años en mejor calidad de vida. Pero obviamente lo importante es tener en cuenta que los datos positivos que marcan ya de por sí nos ponen de alguna forma en una condición, si se quiere, no de obligación, pero sí de revaloración en mi decisión diaria de mejorar mi condición física. No importa cómo estás ahora, ¿sí? Como estás ahora es como estás, y bueno, las consecuencias obviamente por ahí pueden ya estar trayéndote problemas, pero lo importante es que a partir de este momento, a partir del momento en que vos lo decidas, ya podés empezar a generar los cambios que originen una calidad de vida absolutamente diferente. Ahora, el tema de la composición corporal afecta de distinta manera en distintos momentos de la vida. Quiero hacer aunque sea un paneo general sobre esto. Vamos a pasar básicamente por cuatro momentos. Uno, obviamente, en la infancia y en la adolescencia, en donde en general el predominio de masa magra, ¿sí? El cuerpo va aumentando gradualmente desde el bebé en adelante hasta la adolescencia, su masa magra fundamentalmente, y su densidad ósea particularmente. También la mujer en estas etapas finales de la adolescencia ya aumenta su porcentaje de grasa con respecto al varón, y empieza a adoptar la distribución femenina que normalmente conocemos, particularmente en las caderas, fundamentalmente donde se empieza a localizar más estos depósitos de grasa. Estoy hablando dentro del contexto normal, ¿no es cierto? Es fundamental durante toda esta época, obviamente, una dieta balanceada y completa, ¿sí? Con control calórico, sí, también, pero no es por tanto por el control calórico en sí, sino porque la fuente de calorías sea saludable. ¿Qué quiero decir con esto? En estas etapas de desarrollo inicial, el enfoque que me va a permitir lograr un control calórico saludable es asegurándome, perdón, de que el alimento sea lo más natural posible y lo menos procesado posible, ¿sí? Y esto es una desgracia en el caso de los niños y los adolescentes, que obviamente en donde las conductas alimenticias son bastante difíciles de controlar, y muchas veces, y acá viene el tema que nos toca a los adultos que podamos estar aquí presentes, que somos padres o abuelos, en cuanto a cómo nosotros promovemos el consumo de alimentos que no sean saludables. Ahí es donde la decisión es fundamental, y en estas etapas es vital lograr que adquieran hábitos saludables en cuanto a la selección de alimentos, así como tomar agua, por ejemplo, y evitar la carga de calorías vacías, como siempre mencionamos. Ya cuando vamos avanzando con la edad, ya logramos nuestra condición o nuestro estándar físico ideal, ¿no? Entre los 20 y 40 años, ya el desarrollo óseo se ha completado, la masa magra logra su mejor expresión, la masa muscular, ¿sí? Esta es una etapa en donde es fundamental asegurar el aporte proteico también y evitar el exceso de calorías, porque es acá en donde empieza a aparecer el desequilibrio. Y obviamente el tema, entendemos siempre que el aporte nutricional debe ser variado y completo. Eso aplica a todas las edades y en todo momento. Pero en esta etapa, ¿sí? Que ya pasamos algunos, es fundamental y vital para poder construir también lo que va a suceder más adelante y tener un respaldo mucho más funcional.
Ya cuando avanzamos con los años, sí, ya en la edad, el adulto medio, como se dice habitualmente, como se dice actualmente, ya empieza a aparecer la pérdida de masa muscular, el inicio de la sarcopenia, recuerdan ustedes. En realidad no es solamente la masa muscular, sino que en el caso de la mujer se va sumando esta pérdida gradual de masa ósea. Este fenómeno se llama osteosarcopenia, que es un conjunto de acciones comunes entre y esto lo hablamos en su momento cuando hablamos de salud ósea y nutrición, esta vinculación que existe entre el hueso y el músculo que hace tan importante el hecho de darle sustrato, elemento, materia prima para que se sostenga y se mantenga en buena calidad. Va aumentando la grasa corporal por varias razones, y primero porque baja el músculo, pero también porque a veces ya somos más sedentarios, hacemos menos actividad física, por eso en este caso es fundamental evitar el sedentarismo, y el aumento de la grasa visceral ya se empieza a notar de forma mucho más aguda y grave, ¿sí? Por eso la importancia del aporte proteico para evitar el sedentarismo, vigilar el aporte de vitaminas y minerales ya empieza a tener un valor fundamental en esta etapa de la vida, ¿sí? Ya más de los 60 años, en el caso del adulto mayor, ya la osteosarcopenia está de alguna forma expresada si es que no logramos controlarla. El porcentaje de grasa aumenta, como les decía también, no necesariamente en relación al aumento de peso, ya que esto puede deberse también por el aumento de grasa. Entonces, por ahí el peso se mantiene estable, pero el porcentaje de grasa aumentó y el músculo bajó, y esto nos pone metabólicamente en problemas. Por eso acá es fundamental el tema de la dieta variada y rica tanto en proteínas como en micronutrientes, principalmente calcio, vitamina D, antioxidantes y ácidos grasos esenciales como son el omega 3, que en realidad ya desde la infancia podríamos incorporar en nuestra alimentación. Como sea, la composición corporal en distintas etapas de la vida, en distintas condiciones, con distintas exigencias, requiere de de un respaldo que apunta, que tiene dos elementos fundamentales o tres, ¿sí? Para sostenerlo. Uno, obviamente, es la alimentación, ¿sí? La buena selección de los alimentos, y el otro, por el otro lado, la actividad física, que es un factor importante también a tener en cuenta, ¿no? La hidratación también cumple un rol fundamental y esencial en este punto. Vamos ahora a hablar de estos 10 consejos, ya cerrando un poco la charla, estos 10 consejos para mejorar tu composición corporal. Y el primero, obviamente, tiene que ver con crear un déficit calórico moderado y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en las personas que tienen un aumento del porcentaje de grasa, es decir, que están con sobrepeso o obesidad, o obesidad preclínica, como les mencioné hoy, la importancia de tener dietas que estén 500, quizás 500 calorías por debajo, ¿sí? Del consumo, del requerimiento diario. Recuerde que una de las variables que se mide con el escáner de composición corporal es el metabolismo basal. Y este dato, ¿sí? Me permite a mí definir, por ejemplo, que si tu cuerpo necesita 1800 calorías, si armamos planes de 400 calorías menos, 500 calorías menos, es decir, que esto me va a permitir en un plazo determinado ir consumiendo los depósitos de grasa excesivos, y esto va a ayudarnos al control de peso. Pero todo esto debe ser hecho teniendo en cuenta el aporte nutricional completo. Es decir, cuando hablamos de control calórico, hay que asegurar de que ese control de calorías en tu alimentación asegure también el aporte completo de nutrientes. Y esto es de alguna forma el conflicto que tenemos en la forma convencional hoy por hoy de alimentarnos. Si las fuentes que nosotros tenemos de nuestros alimentos, ¿sí? Que en general son los supermercados, ¿sí? Como ustedes saben, están cargadas de químicos y de conservantes, y en donde el control calórico es muy difícil de lograr, ¿sí? Hay muchas razones que de alguna manera hacen que sea dificultoso, casi les diría imposible, la obtención de un plan nutricionalmente aceptable con control calórico y carga nutricional completa, ¿sí? En la modalidad convencional, ¿sí? O porque no tenemos los tiempos, porque recuerden ustedes que no tiene que ser sostenido en el tiempo, no puede ser 2 veces por semana o 3 veces por semana, esto debe ser todos los días, ¿sí?
quizás algún fin de semana que podamos tener una salida con amigos, comiendo, lo que fuere, esto puede suceder, pero y se puede admitir, pero el problema es cuando básicamente esto se hace constante. No, lo que debemos ser constante y consistente es una buena alimentación cargada de nutrientes. Y entonces estas variables son factores razones que en general abundan y hay más todavía, pero quizás estas últimas, ¿no es cierto? Esta cuestión de qué es lo que más me gusta o qué es más barato suele ser habitualmente el argumento de selección de la fuente de alimentos que nosotros tenemos. Ahora bien, de ahí surge la suplementación, y en este caso la de Herbalife, obviamente, fundamentalmente, ¿por qué? Porque me asegura la suplementación el aporte de nutrientes completo con control calórico y de fuente natural, que son datos esenciales y fundamentales en el momento de armar tu plan. El desayuno es la primera estrategia que aplicamos, como ya hemos dicho, y seguramente tu coach te debe haber dicho. Ya estás arrancando a mejorar tu composición corporal a partir de un desayuno que te aporta toda la carga de nutrientes que tu cuerpo necesita, ¿sí? Pero con un control de calorías que permite de alguna manera trabajar este concepto de dietas hipocalóricas que comentábamos hace un ratito para lograr quemar ese excedente de grasa que tu cuerpo pueda llegar a tener, ¿sí? En aquellas personas que no lo necesiten, que simplemente quizás deportistas que están simplemente queriendo mejorar su rendimiento físico y su aumento de masa magra o masa muscular, aplica de la misma manera, ¿sí? Obviamente las dietas son tienen más carga calórica, es verdad, pero asegurándose el aporte con los batidos o con los suplementos que en general o los planes que nosotros armamos, tiene un aporte nutricional extra que le protege de alguna manera de todas las condiciones ligadas al déficit de micronutrientes, vitaminas y minerales, como ya lo hemos charlado en alguna oportunidad. Entonces, el aporte proteico, como ven acá, es una característica y ese es el segundo recomendación que te voy a hacer. Aumentar la ingesta de proteínas saludables, proteínas biológicamente activas, proteínas completas, ¿sí? Como el caso de las de origen vegetal, como el caso de proteína de soja, o las de origen animal, como el caso de la proteína de suero de leche, porque juegan un rol fundamental, crítico en la composición corporal. De alguna manera, este es el nutriente que define tu composición corporal. En la medida en que vos estés aportando la carga nutricional proteica que tu cuerpo necesita, y recordá, este cálculo se obtiene a partir de definir cuánto es tu masa magra, ¿sí? La masa muscular, que es un dato que me da el escáner, no hay otra forma de saberlo. Yo puedo definir desde ahí cuánta proteína necesita tu cuerpo si a eso le sumo otra ecuación que es el nivel de actividad. Es decir, son dos datos que necesito: qué porcentaje de masa magra tenés y qué nivel de actividad estás desarrollando o vas a desarrollar. Si estás en un plan de entrenamiento de 5 días por semana, obviamente es un plan y de resistencia con fuerza, pesas, obviamente tu nivel de exigencia, requerimiento proteico va a ser mayor que el de una persona que no hace actividad física, ¿sí? Y en este sentido, obviamente surge inevitablemente la pregunta: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánta es suficiente? Y acá, bueno, ahí es donde son estos cálculos que nosotros aplicamos y que tienen que ver un poco con estas variables que te comenté: el nivel de actividad que tengas y el porcentaje de masa magra que tengas, ¿sí? Entonces, una persona con entrenamiento pesado, ¿sí? De 2 veces por semana por día, fíjense que ustedes qué intensidad, durante 5 días van a necesitar arriba de los 2 gramos de proteína por kilo de masa magra. Entonces, buscar fuentes que sean saludables en función de ese objetivo, obviamente que las hay, pero la mayor parte de ellas o me están aportando un exceso de calorías o aparte, como en el caso de la carne, por ejemplo, o el caso de la mayor parte de los animales que tienen cría masiva, tienen la carga de químicos, antibióticos, hormonas que se les administran habitualmente obviamente por el tema de comercial, si se quiere, y lo mismo sucede en general con la mayor parte de los alimentos que consumimos, que tienen de alguna forma algún tipo de procesamiento. Hay semillas que son interesantes desde el punto de vista del aporte proteico que dan, ¿no? Como el caso de la quinoa o el caso incluso de los frutos secos, pero el fruto seco tiene en su contra
carga calórica muy importante y obviamente ya de por sí, fíjense ustedes que 100 gramos de nueces son más de 600 calorías. Si vos estás en un plan de 2000 calorías, supongamos, es un nivel muy alto y que de alguna manera ya estás cubriendo con esos 100 gramos de nueces todo el requerimiento de grasa que tu cuerpo necesita. Ya no le tienes que dar más porque las calorías que está aportando son muy altas. Por eso el plan Herbalife aporta es que es básicamente hiperproteico, te está ofreciendo distintos productos que tienen la característica de tener una carga proteica saludable, completa, proteínas completas, como les decía hoy, con todos los aminoácidos esenciales, pero con control calórico, ¿sí? Desde arrancar desde el batido, ¿sí? Obviamente, desde el batido como parte fundamental, o la sopa, que ya conocemos y que es fantástica porque nos aporta esta carga de proteína en nuestro desayuno diario, sumándole las proteínas, tanto sea el PDM, que aporta 17 gramos, más una carga de nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, que potencian la acción del batido también, o sea, que hacen de este un batido espectacular, ese es el que les mostré recién en el video, o el usar el PPB, que es proteína aislada de soja nada más, y que bueno, me está aportando casi 6 gramos de proteína, un poco más de 5 gramos de proteína por porción. Esto, obviamente, sumando, qué sé yo, el beverage mix, que te aporta 15 gramos de proteína, ¿sí? Que es una colación fantástica porque lo podés llevar en tu botella, yo lo llevo en mi botella o en mi vaso, ¿sí? Y mezclado en general con colágeno para aportar este plus de proteína que mi cuerpo necesita en función del cálculo que se hizo o me hice para mí, ¿sí? Y esto es lo bueno, esta es la forma diferente que uno tiene de pensar la alimentación. Por eso es tan importante, quizás, este concepto que tu coach seguramente y en la comunidad se debe charlar, que es el pensar la alimentación de otra manera, ¿sí? Hay obviamente productos que están más ligados al alto rendimiento, como el Rebel Strength, que tiene un aporte de proteína de suero de leche bastante alto, es una proteína completa también, cuyo procesamiento garantiza no solamente el aprovechamiento de los aminoácidos, sino también un extra de vitaminas y minerales que posee para respaldar al deportista de alto rendimiento y lo ayude a mejorar su construcción muscular, ¿sí? Entonces, este producto más el otro, más el batido, obviamente en conjunto aportan en el día una carga proteica ideal de buena fuente saludable, pero con control calórico, ¿sí? Hay cosas que hay que evitar, obviamente, y una de las cosas que hay que evitar en pos de mejorar nuestra composición corporal son los refinados, azúcares, harinas refinadas, almidones refinados y priorizar en todo caso carbohidratos integrales y fibra, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto uno como el otro mejoran la digestión, favorecen, aportan volumen, dan saciedad, mejoran el funcionamiento intestinal. En este sentido, obviamente, la fibra activa, nuestra fibra activa y el beta-glucanol, que son dos fibras que tenemos nuevas dentro de nuestro catálogo, ¿no? Uno proveniente de la avena, el otro es un conjunto de fibra soluble e insoluble. Ambos, hoy yo ya los tengo incorporados dentro de mi batido de la mañana y el de la tarde, obviamente me aportan una carga de fibra que se suma a la que yo puedo incorporar con una fruta quizás, ¿sí? Frutas enteras, recuerden. Este, que de alguna manera hacen al funcionamiento de mi sistema, de mi microbiota. Estudios poblacionales, como ven ustedes ahí, asocian un alto consumo de fibra con menor peso corporal y porcentaje graso, debido a que mejora la saciedad y el control de apetito. O sea, estos son variables que influyen también en nuestra decisión y obviamente si a esto le incorporas el aloe, hacen de este combo, ¿sí? De cuidado intestinal o digestivo intestinal una pieza fundamental de cualquier plan que estés haciendo, sea para bajar peso, aumentar masa muscular, mejorar rendimiento o niveles de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejora la absorción del nutriente. Las grasas, como ya lo vinimos discutiendo varias veces, y ya tocamos el tema hace poco, son fundamentales, pero obviamente que hay que controlar las proporciones porque tienen una alta densidad calórica. Recuerden que por cada gramo de grasa se aportan 9 calorías, ¿sí? 9 y un poquito más quizás. Es decir, que cuando yo estoy comiendo grasas, tengo que tener ese cuidado en particular. Fuentes saludables, fuentes obviamente no procesadas en lo posible, aceite de oliva,
palta o aguacate, como quieran llamarlo, frutos secos, todos aportan grasas saludables, pero con ellos hay que tener cuidado con el tema de la carga calórica. Las grasas omega 3 cumplen un rol fundamental en todo este plan, ¿sí? De control de nuestra composición corporal, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, no hay que eliminar, como les digo, el tema es hacer una buena selección de esas grasas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, estas forman parte de nuestra construcción corporal de una manera esencial y fundamental. De hecho, los omega 3, y este trabajo fue muy interesante en cuanto a entender cómo aportan a nuestra composición corporal, esto se hizo en mujeres obesas en particular, mostró que provocaban o generaban una reducción estadísticamente significativa tanto de peso, diámetro de cintura, índice de masa corporal y de la masa grasa cuando reciben un aporte durante 3 meses, ¿sí? Y estamos hablando de 2 gramos de omega 3. Estos 2 gramos, para que ustedes tengan una idea, yo consumo más o menos son 2 gramos, son aproximadamente unas 6 cápsulas por día, que es lo que, como siempre digo, te encuadra dentro del perfil completo de prevención y protección que hoy por hoy está estudiado en los omega 3, provoca a nivel cerebrovascular, cardiovascular, de la inmunidad, prevención del cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso. Y acá agregamos también mejorando tu composición corporal. O sea que si querés considerarlo como un elemento más, un recurso más dentro de tu plan de control de peso, porque estás trabajando en control de peso, es altamente recomendable porque más allá de que actúe, como bien lo dice ahí, mejorando el resultado, también tiene el efecto protector que tantas veces hablamos. La actividad física, obviamente, también cumple un rol fundamental, pero siempre y cuando, ¿sí? Esté respetado el aporte nutricional adecuado. Muchos creen que simplemente haciendo actividad física van a tener resultados, y en realidad cuando uno hace actividad física sin considerar la dieta o la alimentación, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo que hace cuando empieza a tener esos primeros resultados de bajar peso, que eso pasa, eso sucede básicamente porque están perdiendo músculo también, ¿sí? Y esto es importantísimo que lo tengamos claro porque no solamente perdemos músculo, sino que favorecemos las lesiones, y en este sentido ya todos los trabajos indican que cuando yo aplico ejercicio más un plan nutricional adecuado, el resultado es diferente. Conservo el músculo y lo que bajo es fundamentalmente la grasa. Dentro de las actividades que se proponen, esencialmente se propone la actividad de fuerza, ¿sí? O si se quieren combinando aeróbico y fuerza. El aeróbico solo no trabaja tanto en la composición corporal. El aeróbico solo trabaja en lo que es la función cardiorrespiratoria, esencialmente, ¿sí? En tanto que el ejercicio de fuerza sí estimula más el tema del consumo de grasa. ¿Por qué? Porque precisamente estimula el músculo, que es el tejido metabólicamente activo. El control del tamaño de las porciones también, y esto nos ayuda a corregir de alguna manera la densidad calórica de lo que comemos. Utilizar platos chicos, esto es importante, ¿sí? Estos son pequeños trucos que uno aplica, ¿no? Para que de alguna forma las porciones incluso las calculemos bien, hagamos ese gráfico del plato. Mi recomendación actualmente con las personas con las cuales yo tengo contacto es que cuando armes tu plato sea proteínas y, es decir, sobre armar, poner qué proteína vas a utilizar, ¿sí? Y en función de eso, incorporarle el resto. Es decir, bueno, ¿qué hago si como fideos? Bueno, ahí es interesante, porque lo interesante es que a esa carga que tiene el fideo de carbohidratos, que puede ser alta y que por ahí no es del todo buena, debieras incorporarle algo de proteína que básicamente va a ser generar un equilibrio entre ese aporte glucémico, y va a bajar el índice glucémico de esos fideos, por ejemplo, ¿sí? Incorporarle fibra también va a ayudar a bajar el índice glucémico del fideo. O sea, unos fideos con brócoli, por ejemplo, ¿sí? Es una muy buena forma, o con algunas legumbres que también se pueden incorporar, también es buena forma de bajar ese índice glucémico, de dar mayor saciedad y aportar proteína, ¿sí? Em, la distribución de las comidas también es importante. Es interesante tener en cuenta que uno prefiere hacer pequeñas comidas y respetar las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, esas 3 comidas principales, y tanto la merienda como las colaciones deben participar dentro de tu plan, ¿sí?
Esta sería una distribución ideal, ¿no es cierto? Pequeñas colaciones en el día, de manera tal que llegues a las comidas principales no demasiado ansioso y te puedas controlar mejor la carga nutricional que estés haciendo. Aquellas personas que hacen ayuno intermitente, bueno, tengan en cuenta de que más allá del ayuno, más que nunca, deben considerar que el momento de ingesta que tengan, cuando uno se alimenta precisamente, las horas de alimentación, deben asegurar en esas horas que el aporte nutricional sea completo. Recuerden que el ayuno intermitente no es ni más ni menos que una modalidad de alimentación, un ritmo de alimentación, pero no una dieta en sí mismo. Entonces, yo debo asegurar que en la etapa fit de alimentación, yo debo estar recibiendo mi carga nutricional adecuada. En este sentido, nuestros suplementos se acoplan perfectamente y no solamente que se acoplan perfectamente, sino que de alguna manera favorecen el resultado que muchos tienen con las ayunos intermitentes. Insisto con esto, el ayuno intermitente funciona para algunos, ¿sí? No necesariamente va a funcionar para todos, porque metabólicamente cada uno tiene su propia identidad y no todos responden de la misma manera, ¿sí? Y en general lo que recomiendo es que no sean más de 16 horas, en las condiciones habituales en las cuales vivimos, ¿no? Así que bueno, esto ténganlo en cuenta y obviamente háganlo bajo una guía, nunca lo hagan solos porque puede ser hasta peligroso que uno se anime a hacer un ayuno intermitente sin guía o sin asesoramiento profesional. Las vitaminas y minerales son parte fundamental del plan, e insisto en este sentido, ¿por qué? Porque obviamente influyen y mucho en la composición corporal. Recuerden ustedes que tanto las vitaminas ¿sí? Constituyen y los minerales constituyen lo que llamamos nosotros cofactores ¿sí? Para el buen funcionamiento del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Asegurarse, por ejemplo, determinados los niveles vitamínicos asegura que la absorción de cada nutriente sea óptima. Entonces, es fundamental asegurar el aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales, y para eso nosotros tenemos dos productos fantásticos, varios, porque en realidad, como les dije, el batido contiene vitaminas y minerales, el PDM tiene batidos, tiene proteínas y minerales, el calcio obviamente contiene calcio, vitamina D y zinc, magnesio y cobre. Las multivitaminas serían un apoyo fantástico como para que complementen a lo que recibimos en el batido y con esto asegurar un aporte nutricional más que completo y seguro para el buen funcionamiento del sistema. Siempre insistimos con esto, el buen hábito del sueño y el manejo del estrés también cumplen un rol fundamental en la composición corporal y eso está claramente demostrado en cuanto a que se entiende cuando dormimos poco y el estrés mismo genera un aumento del cortisol, que es una hormona que va a favorecer los depósitos de grasa y en este sentido nos van a dificultar bajar de peso. Entonces, dentro de tu programa nutricional, obviamente tu coach te va a estar hablando de los batidos, te va a hablar de los suplementos, te va a armar una dieta y hoy por hoy en las plataformas tenés mucho respaldo con recetas, sugerencias, pero también tenés que poner tus 8 horas de sueño, porque forman parte del plan, ¿sí? Como la actividad física, el sueño también tiene su peso y es muy importante. Muy, muy, muy importante. Ya algún día vamos a hablar un poquitito más largo con respecto al efecto en el reloj biológico y todo eso. Algo ya hemos hablado en un momento. Y por último, y lo dejé para último también, sí, es el recurso más accesible, si se quiere, que tenemos la mayor parte de nosotros, que es el tema del agua, ¿no? O sea, el agua está contenida en nuestro cuerpo esencialmente en el tejido magro, en el músculo, ¿sí? Entre un 60 y un 75% está contenida dentro de ese músculo. El tejido graso, en cambio, tiene mucha menos agua, entre un 10 y un 20%. Por eso la determinación del agua en el escáner es un dato que nos hace o nos orienta muchas veces a saber si la masa, y eso habitualmente correlaciona muy bien con la masa muscular. O sea, cuando vemos que hay baja porcentaje de agua, seguramente la masa muscular, la masa magra está baja también. Y en este sentido, también favorece el control de la grasa el hecho de hidratarte adecuadamente.
1 litro por cada 25 kilos de peso, no menos de 2,5 litros, 3 por día. Es un hábito que hay que educar, ¿sí? Insisto, no surge naturalmente, es un hábito que hay que educarnos, hay que habituarse a tener tu vaso, ¿sí? Con líquido, incluye obviamente el hecho de tener un té o frutas jugosas, eso también es líquido que nosotros contamos, ¿sí? O de tener, como en mi caso, sí, preparada tu botellita que me apoya y me apoya en mi hidratación. Y esto obviamente, aparte que es rica porque tiene colágeno y beverage mix y aloe, y me aporta no solamente el nutriente, sino que también me aporta la carga nutricional que me da el beverage mix con la proteína, el colágeno que me da el colágeno precisamente, y la protección digestiva que me brinda el aloe. Esa combinación que puedes hacer con los productos también hacen de esto un recurso fabuloso para poder incorporarlo en el día a día, ¿sí? Más allá de la alimentación. El agua siempre viene del consumo, fundamentalmente, pero también obviamente los alimentos contienen agua, como les dije, y hay una pequeña cantidad que el mismo organismo genera a través de los distintos procesos metabólicos que sufre. Un recurso fabuloso para incorporar junto con el agua es el té, nuestro concentrado herbal. ¿Por qué? Porque el té contiene, el té verde en particular, una sustancia que se llaman catequinas y estos estimulan la termogénesis, ayudan a quemar la grasa, aumentan el gasto energético basal, como bien dice el texto. Y esto de alguna forma, combinada con la cafeína que ya de por sí tiene el té, potencia esta acción oxidante de grasas, ¿sí? Y en este sentido ya varios estudios han demostrado que de entre 2 y 3 tazas diarias de este concentrado herbal contribuye, aunque sea modestamente, también a disminuir el porcentaje de grasa. Es decir, que yo con mi té tengo este beneficio extra que es el de quemar grasa, aumentar mi metabolismo y de alguna forma colaborar en mejorar mi composición corporal. Fue todo un pantallazo muy amplio de todo lo que tiene que ver con la nutrición y nuestra composición corporal y cómo podemos de alguna manera corregirla, pero no es menos importante todo el proceso. Es decir, desde el momento en que se te hace la evaluación hasta que se te diseña el plan, hasta el seguimiento que se va haciendo gradualmente, esto permite generar pequeños ajustes en el plan, en el programa, que hacen del programa nutricional de Herbalife un programa diferente absolutamente a otros. ¿Sí? Si alguno de ustedes tenían idea que Herbalife eran solamente los productos, es una idea muy parcial y te diría que equivocada. El concepto Herbalife es de un programa que tiene un recurso muy poderoso, que son sus productos, pero que tiene a través del coach y del sistema de las comunidades saludables el beneficio de tener un asesoramiento y un apoyo permanente que ha hecho finalmente de Herbalife la número 1 en el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente, como te dije, lo que hace es aportarte una carga completa desde el punto de vista nutricional, con calorías controladas y de fuentes saludables. Siempre me gusta despedirme con este concepto, ¿no? Del doctor Valentín Fuster. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse y nunca es demasiado pronto. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo ya la próxima semana, nuevamente siempre tocando algún tema desde el enfoque nutricional. Chau, chau. Nos vemos hasta la semana que viene.